con el programa, porque se nos pasó volando, no puedo creer. Yo estaba súper asustada, dije, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Se me va a pasar muy... Pensé que iba a tener tiempo libre y que no iba a poder hacer nada y la verdad que bastante, bastante bien la venimos llevando. Aparte, bueno, el testimonio y las palabras de Gregorio que realmente llegaron y bueno, y es lo que nos dejó a todos. Y tenemos a nuestra próxima invitada, en este caso, hola Virginia. Hola, Virginia Ramallo es licenciada en antropología y doctora en ciencias naturales. Así, sí, perfecto, sí, mirá, tal mirá, cual. yo estoy haciendo mi trabajo. Muy bien. Virginia, te quiero preguntar, porque bueno, recién Grego, bueno, contó un poco su testimonio y todo, y hizo referencia a la ciencia, ¿no? Y te quiero preguntar en esto, ¿no? Como ciencia e identidad, ¿no? O sea, estas dos cosas, qué importante que es hablar de la identidad del día de hoy, en una fecha más que importante con respecto a esto. Hablábamos, ¿no? De la cantidad de nietos que fueron recuperados, cuántos faltan todavía, y lo que se trabaja mucho en las escuelas, esto de, bueno, la identidad, de construir la identidad que tenemos, y bueno, preguntarte, porque bueno, parte de tu trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Con el estudio que se hace con identidad. También sos parte del grupo recién que nombró Grego, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Gregorio y yo, para empezar, compartimos ámbito laboral, porque los Claro. dos, los dos trabajamos en CONICET y, eh, por supuesto que involucrados como generación que somos, porque también compartimos generación y edad, y muy de cerca en nuestras historias personales y familiares, los 50 años. Pero por estas casualidades, y al final no sé si son tantos, pero son las preguntas que te llevan a guiarte en la vida adulta. Terminamos eso, trabajando los dos en CONICET y nuestro CCT, CONICET CEMPAT, que es el Centro Científico Tecnológico que CONICET tiene en Puerto Madryn, hace 3 años atrás estableció un convenio de trabajo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde en una estrategia superadora de las estrategias de trabajo que tienen para la búsqueda de los nietos y las nietas, es empezar a usar la estructura en el territorio que tiene CONICET, que tiene una representación muy federal, para acercar estas herramientas y que las personas que tengan dudas tengan el proceso de iniciar esa búsqueda de manera más simple, porque estén en su territorio, estén cercanos a ellos. El Banco Nacional de Datos Genéticos se crea durante el gobierno de Alfonsín y tiene este objetivo de ubicar qué sucedió con los nietos y las nietas y las personas que pueden dudar por su identidad. Así que eso es lo que funciona aquí. Si cualquier persona de Puerto Madryn, de alrededores, tiene dudas o conoce a alguien que tiene dudas, porque ya no solo estamos apelando a las preguntas que los nietos y nietas pueden hacerse sobre sí mismos, sino a las bisnietas, a los bisnietos, porque esta es una pregunta que se hereda de generaciones. De hecho, una de las pancartas en el día de hoy era somos la generación que hereda la pregunta ¿dónde están? Exacto. Porque también es una de las consignas de abuelas. Las abuelas nos enseñaron que la escondida termina cuando aparecen todos. Y en eso estamos. Así que empezamos eso, tuvimos ese convenio de trabajo con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo soy antropóloga de formación, trabajo en investigaciones en genética humana, entonces era fácil establecer esos vínculos de trabajo y constituirnos como un nodo dentro de los nodos socios o que hacen parte de esta red del Banco Nacional. Entonces nos terminamos acercando de manera también natural, orgánica, por la búsqueda, a los organismos de derechos humanos, a las personas que todos los días plantean estas preguntas, acercan las herramientas de respuesta, que en Madryn es hijos, que son las personas que están en esta agrupación, y constituimos de una manera bastante más plural lo que llamamos el nodo de la Red por el Derecho a la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo. Esto también es una red federal que nuclea diferentes personas desde diferentes lugares, acercando la pregunta y estableciendo los vínculos. O sea, el Estado, eh, de una manera muy superadora y casi única de Latinoamérica, porque no hemos sido la única Claro. nación que padeció una dictadura de estas características y ubicado en estos tiempos, eh, pero sí somos el único Estado que de manera consecuente, a pesar de que haya habido muy diferentes políticas a cargo del Ejecutivo, de manera consecuente y legal, establecido por ley, hemos postulado una búsqueda por la memoria, por la verdad y por la justicia. Hemos llevado al banquillo de acusados a las personas responsables de los genocidios y de los delitos de la lesa humanidad y seguimos buscando esa reparación.
Así que en ese compromiso, porque también somos parte del Estado, yo soy Claro. empleada del Estado, Ujú. que es lo que Sí. somos todos los trabajadores con ISAT. Entonces, buscamos eso, facilitar estas búsquedas y que este nodo funcione. ¿Cómo puede hacer alguna persona que tenga dudas, en este caso, o vos decís, un familiar, un nieto, un bisnieto, que no le cierra quizá la historia, ¿no? Uno empieza a armar o a hacerse muchas preguntas, quizás en los adolescentes, ¿no? Que yo pienso más o menos en las edades, ¿no? Que está llegando, porque digo, bueno, si en la época de dictadura tendrían entre 43 y 51 años, más o menos, los niños o quienes hayan nacido en este momento o que hayan sido apropiados, pero después vos decís, ¿no? ¿Qué pasa también con los que quizás los nietos que empiezan a decir, che, ¿qué pasa? ¿Cómo se construye, ¿no? Esta familia? ¿Cómo pueden hacer? ¿Dónde se pueden acercar? ¿Cómo se evacúan esas dudas también? Bien, lo que primero pueden hacer es buscarnos, y esto son las nuevas generaciones, las generaciones digitales son Más muy, hábiles. muy claro, muy hábiles en esto, es buscarnos en las redes. Nosotros estamos como Red por la Identidad de Abuelas y van a encontrar nuestro nodo, los otros nodos que funcionan en Chubut, otros nodos que funcionan en otras provincias. Entonces esto es también interesante porque los familiares pueden estar en cualquier parte del país. Es la manera más directa y saben que vamos a estar ahí, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, nos pueden escribir un mail. Todo el proceso es absolutamente confidencial, es un camino personal, es muy duro porque es una Sí, pregunta sí, muy profunda y además es un proceso muy interesante porque nada es más reparador que la verdad sí. y nada tiene tanta potencia como la verdad. También es importante destacar que en este sentido es nuestro poder de acercar una respuesta también es limitado, porque la búsqueda que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos es personas nacidas en el año 75 al año 83, Solamente ahí. solamente. Esto deja por fuera personas que hayan nacido antes, que hayan nacido Claro. después, y hay algo muy importante, que nada de lo que sucedió durante el proceso se constituyó sobre la nada. Así que este plan sistemático de apropiación de bebés y sustitución de identidades está sostenido sobre una praxis muy extendida en el tiempo y en el espacio de nuestro territorio, que son las apropiaciones. Nosotros nunca hablamos de adopciones ilegales No. porque no existen. Las adopciones son adopciones. Cualquier otra cosa es una apropiación. Y lamentablemente es una estrategia muy sostenida. El mandato de la maternidad, el mandato de la familia, pesa de manera muy fuerte, es un sustento de nuestra sociedad, es un sustento orgánico, está en nuestras cartas, en nuestras leyes. Y este proceso reparador que puede ser la adopción, de vincular un menor y darle a ese menor o a esa menor todas las garantías de las infancias y crecer en un hogar con amor, Sí. ese hogar se puede constituir de múltiples maneras. Y para esas múltiples maneras existen las leyes. Para cualquier otra cosa es una apropiación. En el caso del periodo temporal que nos preocupa, está agravado porque está sustentado sobre un crimen. Claro. Esos niños, niñas apropiados, apropiadas, lo eran con la convivencia de todo un aparato detrás y por sobre todo con sus padres o madres muertas. Así que a ese segmento de esas personas que pueden haber sufrido inicialmente un crimen, porque son víctimas de un crimen, sucedido por otros crímenes, porque la suplantación de identidad también es un crimen, está tipificado en el Código Penal, a esas personas nosotros le acercamos una respuesta. Entonces, cualquier persona que tenga sus dudas, que no sepa, es legítima la pregunta. Y a lo mejor el Banco Nacional conserva y resguarda en una denoteca, como una librería o biblioteca, se guardan las muestras de todas las familias que tienen un proceso de búsqueda, que sospechan que puede haber habido un menor de su familia, porque puede haber sido secuestrado junto a sus padres, madres secuestradas embarazadas, embarazadas en cautiverio, paridos en cautiverio. Todas esas situaciones son posibles. A esas personas, esas familias que han denunciado esa sospecha aportan material biológico, material genético que va luego a permitir constatar la posible Para filiación, cortejar. para cotejar. ¿Eso se hace acá? Aquí lo que nosotros hacemos es el inicio del proceso. La persona se acerca con sus dudas, Ujú. entonces se hace una entrevista. Estas entrevistas son totalmente confidenciales y esta confidencialidad se sigue a todo lo largo del proceso. Bien.
esas entrevistas y esas preguntas llegan a abrir un legajo en la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Una vez abierto ese legajo, avanza, es por supuesto un trámite, entendemos que atraviesa los cuerpos, que atraviesa las subjetividades, que son momentos de mucha vulnerabilidad, de mucha emoción, pero lleva un tiempo. Al cabo de estos procesos de protocolo y burocracia que son necesarios, porque aquí estamos investigando, Claro. constituyendo pruebas que luego van a permitirnos concluir un proceso. Lo que luego se hace aquí es, para evitar que las personas tengan que viajar a Buenos Aires, que es donde está la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos, es la toma de material biológico. Y esa toma también se hace bajo estricta cadena de custodia, porque es parte de un proceso legal, y esa muestra biológica viaja a Buenos Aires para integrarse a ese pool de datos. Y ahí se comparan esa información genética de la persona que tiene la duda con las familias que están buscando todavía. Qué importante la ciencia, ¿no? En cómo esto, ¿no? Qué importante la ciencia y cómo atraviesa toda la historia y qué importancia de esto. Vos recién decías, bueno, desde el año 85 me dijiste que habían arrancado, como decíamos, con esto y qué importante, ¿no? Me imagino los avances de la ciencia, pero qué importante la ciencia para todo. Por eso también en esto, ¿no? De defender a veces, ¿no? El trabajo que hacen realmente. Primero destacar, felicitarte realmente, porque me imagino que esto va a estar atravesado con historia, pero decir, es como decíamos, es que estudiar un montón, es investigar un montón y ser parte de esto y bueno, y poder ayudar de alguna manera a esto, a la identidad, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que estas construcciones no pueden ser sino colectivas y no es primero la pujanza de la búsqueda de las familias, es mantenerse. Hay mujeres que hace 50 años que esperan una respuesta. Claro. Las abuelas son casi centenarias Sí. todas. Eh, y es esa pregunta primaria, ¿qué pasó? Y alguien te tiene que decir qué pasó. Si es toda la sociedad, mejor. Y para eso estamos ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, sé que también tuviste un día también agotador, porque bueno, así tanto como Grego estuvieron a la mañana, también a la tarde, y se hicieron este lugarcito para poder ser parte de este primer programa, y te agradezco muchísimo realmente de corazón. Primero nada, esto, resaltar el gran trabajo que hacen, y gracias también por haberse acercado y haber contado, como decíamos, a través de una pantalla, bueno, el trabajo que hacen a veces puertas adentro y muy silencioso, ¿no? A veces, así que te agradezco mucho, Virginia. No, por favor, muchas gracias, ¿no? Muy bien, A bueno. todos ustedes. Te liberamos para que vayas a descansar. Muchas Gracias. gracias.